Muy buenas noches y muy buenos días a la teleaudiencia de este canal histórico, donde vamos a narrar acerca de un pasaje histórico después de vivir la Guerra del Chaco, un periodo de cuatro presidentes desde la década de 1936 hasta la década de 1945. Vamos a ver presidentes tales como el presidente Toro, Germán Buch, Quintanilla, Peñaranda y el dinamismo de Gualberto Villarroel hacia la conformación del primer Congreso Indígena. Para esto vamos a ir a compartir pantalla, poder ir a nuestras diapositivas. Siendo que después de la Guerra del Chaco, Bolivia ha sufrido una serie de cambios sociales y radicales donde cada uno de los bolivianos tomó una conciencia para poder tener en cuenta la realidad que ha vivido el país. Haciendo un breve resumen, quisiera mostrarles acerca de los protocolos diferentes que ha tenido nuestro país para poder derivar a esa cruel guerra del Chaco. Aquí tenemos la primera propuesta, ¿no? De 1879, acerca del Tratado de Cautquijarro, ¿no? Donde decía una partición del territorio del Chaco Boreal desde el paralelo 22, la línea horizontal dividiendo en dos partes el territorio del Chaco Boreal, uno perteneciente a Bolivia y el otro a Paraguay. Esto cabe denotar acerca de que nosotros, dentro de nuestra historia boliviana, no hemos podido aprender a cuidar nuestras fronteras. Y los otros países llamados hermanos empezaron a decir, ¿no?, que Bolivia no tenía sus fronteras delimitadas en la misma historia. Sin embargo, el tipo Sideti de 1810 es la cual nos da para poder delimitar nuestro país. Aquí tenemos el Tratado Acebal-Tamayo de 1887, donde del paralelo 21 se hace un corte y en una línea transversal, cortando el territorio hasta el paralelo 22, siendo el color amarillo como un territorio en arbitraje y el color rojo para Bolivia y el color azul para Paraguay. 1887. Tenemos el Tratado Benítez y Chazú de 1894, donde se hace una línea oblicua, ¿no? Desde el paralelo 21, desde el Fuerte Olimpo hasta chocar los márgenes del río Pilcomayo, haciendo una tercera división, ¿no?, propuesta para que nosotros podamos aceptar. Tenemos el Tratado de Soler Pinilla de 1907, donde se denota, ¿no?, una línea transversal, perdón, vertical, donde se cede un pequeño territorio a Bolivia y un territorio desde el paralelo 18 hasta el paralelo 20, 21 y medio más o menos, donde se hace en un contorno de línea horizontal y vertical, dando al territorio paraguayo una mayor extensión y en un arbitraje un territorio que no era para nadie. No son las propuestas que hacen. Por eso es que tuvimos que entrar a una guerra. Finalmente no tenemos el resultado de la guerra del Chaco,
al finalizar, ¿no? El 12 de junio de 1935, donde realmente Bolivia tenía un vasto territorio que recuperar, pero por un tratado posterior en el 38 se delimita el territorio cediendo totalmente el territorio del Chaco Boreal al Paraguay. La movilización de la Guerra del Chaco es un cambio rotundo de ver el territorio boliviano, que Bolivia estaba pues compuesta tanto por un territorio oriental y un territorio occidental. Ahora, para denotar, ¿no? ¿Cuál es frágil nuestra historia boliviana? Pues siendo que siempre estando en periodos de guerra o periodos, ¿no?, de quietud, siempre Bolivia está pues en constantes peleas, ¿no? Miren, nosotros dentro de nuestra guerra del Chaco, la dirigencia, tuvimos 4 generales comandantes, todos ellos peleados con el presidente de Bolivia, ¿no? El comandante general de las Fuerzas Armadas, que en ese entonces estaba el presidente Salamanca. Tuvimos, ¿no?, a Filiberto Osorio entre septiembre y octubre de 1932. Luego vino José Leonardo Lanza entre octubre y diciembre del 32. Hans Kuntz, alemán, ¿no?, que vino más o menos por el año de 1900, traído por los presidentes liberales, que pueda reorganizar el ejército boliviano. Hans Kuntz vuelve otra vez, ¿no?, a escenario en plena guerra del Chaco. Lo aclamamos con mayor fuerza, pero ya estaba también un poco mayor de edad y no conocía, ¿no?, gran exactitud del panorama de nuestro territorio. Hans Kuhn entre diciembre del 32 y diciembre del 30. Finalmente, Enrique Peñaranda Castillo entre diciembre del 33 hasta el 35, el final de la guerra, el 12 de junio de... Ahora quiero que observes con un detenimiento, ¿no?, del lado paraguayo. Aquí dieron la fotografía de los 4 generales: Filiberto Osorio, José Leonardo Lanza, Hans Kuhn y Enrique Peñaranda. Pero quiero que observes del lado paraguayo. Mira, ¿no?, el único comandante paraguayo, el cual hizo, ¿no?, un estrago hacia el lado boliviano, pero que no midió fuerzas, ¿no?, alejándose de su núcleo de provisionamiento, ¿no?, la capital de Asunción, Paraguay, el general José Félix Estigarribia, ¿no?, que él comandó pues la guerra del 32 al 35. Una fotografía de personajes, ¿no?, de la guerra del Chaco. Y ahí vemos al centro un niño, ¿no? La guerra del Chaco pues participaron hasta niños, que ya tuvimos que disfrutar, ¿no?, de alguna manera. La guerra del Chaco, en un corto resumen, ¿no?, se va a dividir en 4 fases. Primera fase, la ocupación de Laguna Chuquisaca del 1 de diciembre del 32. Segunda fase, ataque a Managua, ¿no?, última ofensiva boliviana del 32 al 33, donde estaba presente Hans Kuhn. Tercera fase, no, miren, para denotar dentro de nuestra historia, el Corralito de Villamontes, ¿no?, del diciembre del 34. Pues se va a derrocar, ¿no?, en golpe de estado a Daniel Salamanca. Cuarta fase, defensa de Villamontes. Era de vida o muerte, porque si entraban los paraguayos, pues en este entonces, Chao, Tarija, quizás parte de Santa Cruz, Chuquisaca. Pero no fue así. Desde junio del 35 se el cese de hostilidades, estado firmado en Buenos Aires, ¿no?, donde cedemos realmente en un statu quo el territorio del Chaco Boreal para finalmente después ceder totalmente el territorio años después. Aquí tenemos también igual en fotografía las fases que hemos mencionado. Las consecuencias que tenemos, ¿no?, lo que vamos a mencionar más adelante, las transformaciones sociopolíticas en el Estado boliviano, como el surgimiento de un movimiento nacionalista, ¿no?, explotación de los recursos naturales, la realidad de la tenencia de las tierras, la situación de las mayorías de las comunidades, ¿no? Bolivia pierde 215.546 kilómetros de territorio, termina la era de los gobiernos civiles y partidos tradicionales, desarrollan los movimientos obreros y movimientos reivindicatorios indígenas. Hay que denotar, ¿no?, en esta fase de lo que llamamos el socialismo militar de Bolivia,
¿no? Del 36 hasta el 45 va a ser la prefase, ¿no? De la conciencia boliviana nacional, ¿no? Y va a ser pues, el fruto, ¿no? De lo que va a llevar adelante el movimiento nacionalista revolucionario, lo que vamos a llamar la Revolución del 52. Pasemos, pues, ¿no? A hablar acerca de lo que es el socialismo militar en Bolivia y su trascendencia histórica hacia el Congreso Indígena del 45. Tenemos una fotografía, ¿no? Del presidente David Toro Ruilova, participante, ¿no? De la Guerra del Chaco. David Toro Ruilova nace el 24 de junio de 1998 en Sucre y fallece el 25 de julio del 77 en Santiago de Chile. Presidente del 36 al 37, miren, joven el presidente de 38 años de edad, gobierna del 22 de mayo del 36 al 13 de julio del 37, ¿no? Considerando un brillante oficial. Y en el 1930 ocupa, ¿no? Un cargo de ministro de Fomento en el gobierno de Hernando Siles. Dentro de los actos administrativos, ¿no? De Toro Ruilova, del 36 al 37 se tiene, ¿no? Que se define como socialismo militar, ¿no? Era en realidad una línea nacionalista, ¿no? De las ideas fascistas en boga de entonces, dando prioridad, ¿no? A lo que es el reclamo social de las personas. Se da la nacionalización del petróleo, expulsando el Standard Oil, la primera nacionalización que se hizo en toda América Latina. Imagínense un hecho histórico grande, ¿no? Creó yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, empresa estatal, amplió sustancialmente el número de ministerios, se creó el Ministerio de Trabajo. Y aquí atiendan bien, por favor. Toro no coloca como ministro a un obrero fabril, a Waldo Álvarez, que aprobó el Código de Trabajo e hizo la sindicalización obligatoria. O sea, fue uno de los primeros presidentes que colocó a un fabril dentro de un cargo público, ¿no? Ministro de Trabajo. Pero también el Ministerio de Minas y Petróleos, ¿no? Esto en el manejo, ¿no? De lo que va a ser eh, la tendencia minera, ¿no? De nuestro país, ¿no? Pero también al estilo alemán nazi, ¿no? El rubro de propaganda dependiendo de las relaciones exteriores, ¿no? Prioridad a una fase nacionalista, ¿no? Tenemos aquí al presidente, ¿no? Germán Busch. Germán Busch, ¿no? Nace el 23 de marzo de 1903, de 1904, San Javier, Ingeniero López Chávez, Cruz, y fallece el 23 de agosto del 39, ¿no? Y aquí hay un poco de misterio, ¿no? Unos dicen que es suicidio y otros dicen que es asesinato. Sin embargo, él muere, ¿no? A sus 35 años de edad. Algunos historiadores catalogan a Busch, ¿no? Con un temperamento inestable, ¿no? En algunos momentos estaba bien feliz, digamos, alegre, ¿no? Pronto un rato meditabundo y en algunos momentos melancólico. De ahí que algunos veían este carácter, ¿no? En Busch y lo apodaban, ¿no? El Camba Busch. Aquí tenemos en el periódico de La Razón, ¿no? Los 39, donde nos dice, ¿no? La trágica muerte del presidente Bush produjo sensación en el país. Ante esta inesperada situación, se ha organizado el gobierno provisional que preside el general. O sea, ha sido un hecho lamentable para nuestro país. Actos administrativos, ¿no? De Germán Busch del 37 al 39. Firma el Tratado de Paz y Amistad con el Paraguay, 21 de julio de 1938. Aprobó nuevos límites territoriales, el 10 de octubre de 1938. Crea el departamento de Pando, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que el departamento de Pando fue creado el 24 de septiembre de 1938 por Germán Busch. Promulga el Código General de Trabajo, crea la Caja de Pensiones y Jubilados del Magisterio, dictó el Código de Educación, nacionalizó el Banco Central de Bolivia, sanciona la nueva Constitución del 30 de octubre de 1938, donde se hacen reformas, ¿no?
defensa social, ¿no? Si hay más prioridad, ¿no? A darle un poco más de énfasis al cuidado de la sociedad, como tenemos aquí, ¿no? Un código de trabajo, imagínense, reivindicando los derechos laborales de los trabajadores. Aquí tenemos al siguiente presidente, Carlos Quintanilla. Nace en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, el 22 de enero de 1888 y fallece el 8 de junio de 1960. Carlos Quintanilla Quiroga. Carlos Quintanilla Quiroga, ¿no? Toma la presidencia por la muerte de Bush de 1939 a 1940. Entre los actos administrativos, autorizó la libre exportación y alegando la falta de un reglamento deja en suspenso el decreto del 7 de junio sobre la obligatoriedad de entrega de divisas. Dos decretos de para la economía. Pues claro, no, ahí estaba pues la mano de los grandes oligarcas mineros. Provoca su gobierno una inflación incontrolable, no debido a que se produjo la emisión inorgánica de billetes de banco. Para poder paliar una economía no es siempre no decir no, ¿por qué no se emite billetes? No, crearía una desestabilización. Otro acto fue convocar a elecciones presidenciales que llevó a cabo el 15 de abril de 1940. Tenemos ahora el gobierno de Enrique Peñaranda de 1940 al 43. Por Enrique Peñaranda, igual que los otros presidentes, también participó dentro de lo que es. Eh, Peñaranda nace el 15 de noviembre de 1892 en La de Caja, en una de las comunidades llamado Chichulaya, departamento de La Paz, ¿no? Muere a la edad de 77 años, el 22 de diciembre de 1960. Su partido de profesión militar. Entre los actos administrativos de Enrique Peñaranda de 1940 al 43 tenemos, ¿no? Estableció el servicio militar obligatorio, inauguró la nueva infraestructura del colegio militar en la zona de Bajo Irpavi, en la cual ahora se encuentra. Le dio una indemnización al Standard Oil pagando 1.7 millones de dólares. Comenzó la construcción del ferrocarril de Acuiva a Santa Cruz, Urumba con una ramada a Tarija. Creó en 1942 la Corporación Boliviana de Fomento y el Arzobispado de la Ciudad de La Paz. Declaró reliquia nacional Cerro Rico de Potosí. Todo el censo de población de la Ciudad de La Paz, resultado 301.000 habitantes en la Ciudad de La Paz, no a nivel nacional, en la ciudad. Tenemos a uno de los presidentes que dio una reivindicación radical, ¿no? Por así llamarlo, a la comunidad indígena, ¿no? A los campesinos, ¿no? A los que viven en el área rural. El presidente Gualberto Villarreal López, ¿no? Nace en Villalcipero, Cochabamba, 1910, y murió en La Paz en 1946. De una forma trágica, ¿no? Lo matan en el Palacio de Gobierno, ¿no? En el Palacio Quemado, lo arrastran. De ahí dicen, ¿no? Algunos historiadores que al arrastrarlo, su ropa se va prendando, ¿no? De algunas de las puertas se va desgajando, ¿no? Lo sacan de la presidencia y lo van a colgar en uno de los faroles que está presente hoy en la Plaza Murillo, ¿no? Fue político y militar boliviano, presidente de la Junta Militar de Gobierno de 1943 a 44, presidente provisorio del 44 al 45 y presidente constitucional desde el 45. Entre los actos administrativos de Villarreal del 43 al 46 tenemos, se convoca en mayo en la ciudad de La Paz al primer Congreso Indigenista. Reglamentó los alquileres de las viviendas, ¿no? Con el fin de incrementar el ingreso del Tesoro General. Mediante un decreto abolió el pongueaje, ¿no? Situación que no fue acatada, ¿no? Miren, en 1925 se dice, ¿no? Que todos somos iguales, pero resulta que en el año de 1945, 43, ¿no? 40, sigue el pongueaje, o sea, el trabajo de los campesinos hacia los terratenientes en forma gratuita. Incentivó la explotación del petróleo, inauguró en Sucre el Palacio de Justicia el 6 de enero del 46, de solucionar el problema del oleoducto Camiri Sucre. En 1945 dicta una nueva constitución política del Estado, dictó varias leyes a favor de los campesinos y obreros, como ser la ley de los aguinaldos, el pago de salarios de afiliados y el fuero sindical.
estableció el servicio médico para los trabajadores. Y ahí que se llama, ¿no? Este periodo, periodo de gobierno socialismo militar, ¿no? Dando énfasis a esta reivindicación, ¿no? De derechos sociales, ¿no? En favor de los trabajadores, a favor de los campesinos, ¿no? Yendo en contra de los patrones, ¿no? Desde entonces, terratenientes, mineros, tenientes de tierras. De ahí que ellos mismos van a causar, ¿no? La muerte de Villarruel. Villarruel entre sus pasas dice, no, no soy enemigo de los ricos, pero soy más amigo de los. Aquí tenemos una fotografía, ¿no? De la fuerza productora más valiosa de Bolivia, ¿no? La fuerza trabajadora laboral, abril, minera y campesina, ¿no? Se llama, ¿no? A un congreso indígena donde salen las noticias de los periódicos y se da un énfasis a que ha sido el primer congreso no llamado. Y uno de sus caudillos, ¿no? Álvarez, si no me equivoco el apellido, apodado el Rumi Sonjo, ¿no? Perdón, Francisco Chipana Ramos, apodado el Rumi Sonjo. El primer Congreso Indigenal del 45, ¿no? Se da el reconocimiento que por primera vez en su historia se ha estado a los indígenas del país como interlocutores válidos. Francisco Chipana Ramos, conocido como el Rumi Sonjo, es uno de los máximos líderes, ¿no? Es como los que ahora conocemos, ¿no? Ahorita en este momento no tenemos esos líderes indígenas realmente, tenemos aprovechadores, ¿no? En 1945, una gran marcha campesina llegó a La Paz. El 13 de mayo se inició el Congreso en medio de la hostilidad de los sectores conservadores. No, los terratenientes no querían que se realice esta. Y como un dato anecdótico, ¿no? Las personas desde sus balcones salen a mirar, ¿no? Este gran conglomerado de personas campesinas que vienen a las ciudades. Porque hasta ese entonces se prohibía caminar en algunas calles de las ciudades en forma libre a los campesinos, imagínense. En esta ocasión se abolió el régimen del ponguiaje, servicio gratuito y obligatorio del trabajo del colono hacia el hacendado, el mitanaje, todo sistema esclavista. En algún momento va a tener que darse una lucha, ¿no? Tremenda. Se autorizó la libre circulación de los indios por las calles de las ciudades, restringido hasta entonces. ¿Se dan cuenta por qué la gente salía al balcón a mirar el gran tumulto de nuestros patriotas campesinos? Pero no se tocó el tema del régimen de la tierra. Eso va a darse, ¿no? El régimen de la tierra con mayor fuerza en 1950. Es así que culminamos esta temática, ¿no? De lo que es los gobiernos socialistas militares, ¿no? Del 36 al 45. Lo que quiero que hagan, queridos jóvenes, en estos periodos, en este siguiente periodo, es pues hacer un análisis, ¿no? De cuán importante es que un país trabaje unido, ¿no? Desde sus diferentes estamentos, ¿sí? Em, puedes ver videos quizás, ¿no? De la historia de Bolivia y, y poder sacar este análisis tuyo, ¿no? De, de la importancia que tiene un país, ¿no? No solo es su riqueza, no solo es su riqueza, ¿no, jóvenes? Sino que la economía mueve, ¿no? Las personas. Y si un país está dividido, pues no va a salir nunca adelante. Pues necesitamos la unidad del país, ¿no? Y quisiera que analicen, ¿no? Eso, yo voy a mandarles un pequeño video también para que analicen la política de Bolivia y así puedan tener también un pequeño apoyo, ¿no? Para poder hacer este análisis. En una, puede ser en una plana, nada más, jóvenes. Listo, entonces así que nos despedimos de esta transmisión y poder desearles en esta fecha, ¿no? Del bicentenario de nuestro país, unas felices fiestas.
conmigo hasta una nueva etapa de compartir la historia de Bolivia. Muchas gracias.